Ok, listo. Pues bueno, bienvenidos nuevamente a un estudio más, en esta ocasión del capítulo 10 de la carta a los romanos. Si eres nuevo por acá, te invito a que veas la lista de estudio que hemos estado llevando a lo largo de estas semanas. Ya hoy es la semana número 10, entonces te invito a que veas la lista. Y si eres parte del grupo, si eres parte de la familia que hemos estado haciendo, pues bueno, qué padre, no dejes de conectarte, no dejes de ver los videos en YouTube para poder seguir aprendiendo y o reforzando cualquier cosa que tengas en la cabeza, que haya dudas o lo que sea. Y si hay dudas de alguna otra cosa, alguna otra carta, algún otro libro, de algún aspecto de tu día a día, lo que sea, y no sabes por dónde, bueno, pues estoy a tu disposición en mi teléfono, que los del grupo ya lo tienen ahí. Y si eres nuevo o no estás en el grupo, puedes buscarme como el Tío Loco en redes sociales para poder mandarme un mensaje y hacer tu cuestión. Pues bueno, hermanos, Jesse, Dolores, Jenny, Salvador, Anabel, y los que nos vayan a ver, bienvenidos a esta clase de Romanos capítulo 10. Hemos estado hablando acerca de lo que es, bueno, pues la justicia por la fe. Hemos estado hablando acerca de la ley. Hemos estado hablando acerca de estos dos aspectos, ¿no? Hasta ahorita que más se han mencionado, hasta ahorita en los capítulos de Pablo en los Romanos, acerca de la justicia por la fe, acerca de nuestro padre de la fe, ¿no? Que es Abraham. Hemos estado hablando acerca de la ley, vimos la analogía, ¿no? Del matrimonio en la ley. Si el marido muere, pues la mujer ya es libre. Si nosotros hemos muerto ya en Cristo y hemos también tenido una nueva vida en Cristo, pues aplica la misma, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco de la continuación del capítulo 9. Recordemos que semana pasada veíamos el capítulo 9, terminaba el subtemita la justicia que es por fe. Entonces, todavía esta primera parte del capítulo, bueno, no la primera parte, todavía el capítulo 10 completo es una continuación acerca de este subtemita que nos marca ahí en sus Biblias. ¿Ok? Entonces, voy a arrancar con el verso número 1 y ahí me vas siguiendo. Y dice el verso 1 del capítulo 10 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Recuerda que Pablo ya había hablado en el capítulo anterior, en el capítulo 9, esto, ¿no? El deseo de que ellos encontraran la salvación y lo triste que él estaba, lo agüitado, lo cabizbajo que él estaba, al grado de querer ser maldito, él, ¿no? Al grado dice, ser yo anatema, ser maldito, ¿para qué? Para que ellos pudieran tener una oportunidad, una chance de salvarse. Entonces, su oración a Dios por Israel, ¿era para qué? Era para salvación, ¿ok? Ahora, ¿qué sucederá con los judíos que creen en Dios y no en Cristo? ¿Ok? Bueno, si creen en el mismo Dios, pues entonces, ¿por qué no van a ser salvos, no? Tal vez te puedas preguntar, mucha gente ahí allá afuera que puede preguntarse, oye, pues si ellos, siendo judíos, siendo la nación amada y querida, ¿no? Eh, pero no creen en Jesús, bueno, ¿por qué si pasa eso? Pues, entonces, ¿por qué ellos no se pueden salvar? ¿Por qué ellos no van a ser salvos? Bueno, pues porque si fuera así, entonces Pablo no hubiera sacrificado tanto tiempo en enseñarles acerca de Cristo. ¿Ok? Si Pablo hubiera sabido que haciendo lo que hacían encontraban salvación, pues él no estuviera considerado para ese tipo de enseñanzas y hubiera ido hacia otra parte. Él no se hubiera puesto tan triste como lo veíamos en el capítulo anterior, a tal grado de quererse hacer anatema, de quererse hacer maldito, con tal de que ellos pudieran encontrar lo que él se encontró por medio de Cristo, ¿ok? Entonces, ya que Jesús es la más completa revelación,
de Dios, sin Jesús, nadie, escucha bien, nadie puede, ¿cómo decirlo? Si tú y yo no conocemos, no tenemos a Jesús, difícilmente podremos entender a Dios. ¿Por qué? Dios escogió a Jesús como un puente, ¿ok? Como un puente entre Dios y el hombre, ¿ok? De hecho, hay una cita muy citada, vale la redundancia, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre, ¿ok? Entonces Jesús es ese mediador, Jesús es ese puente entre nosotros y Dios. Y y tú y yo, o el hombre en general, no podemos dirigirnos a Dios por otro medio, solamente por medio de Jesús. Entonces los judíos, como cualquier otra persona, pueden encontrar la salvación solamente a través de Jesucristo, como lo podremos ver en Juan 14:6 o en Hechos 4:12. Entonces, como Pablo, tú y yo también deberíamos anhelar que todos los judíos se salvaran, ¿no? Y no nada más ellos, también toda la gente, ¿no? Yo creo que de entrada, y siempre lo he dicho y puesto de esta forma, ah, yo amo mucho a mi familia y sé que tú también la amas. Entonces, en ese amor de familia, en ese amor de yo como hijo, de yo como hermano, de yo como papá ahora, en ese amor, pues yo también deseo que mis familiares, mis tíos, mis primos, mis hermanos, mis papás, ahora mis hijos, mi esposa, eh, pues en ese amor también deseo que ellos encuentren la salvación. Que yo no puedo decir que amo a alguien y no contarle nada acerca de Jesús, no compartirle las buenas nuevas de Jesús, no compartirle el Evangelio, no compartirle lo que pasó en mi vida para que ellos también puedan toparse con eso. Sería muy loco decir que yo amo a mi mamá, que yo amo a mis hermanos, pero yo a mis hermanos jamás les he hablado de Cristo, jamás los he invitado a un domingo a la iglesia o lo que sea, ¿no? Porque en ese amor que yo tengo hacia ellos, pues lo que yo quiero es que estén conmigo, ¿no? Que ellos también se puedan salvar, que a donde yo vaya a ir en un futuro, a corto, mediano, largo plazo, que ellos también puedan estar en ese lugar y que no estén en un lugar de tormento eterno, ¿ok? Entonces, así como Pablo, que se preocupaba y se mortificaba y se ponía triste por sus hermanos judíos para que se salvaran, pues tú y yo también deberíamos de hacerlo. Tú y yo también deberíamos de orar por los nuestros, así como como Pablo oraba por los suyos, tú y yo debemos orar por nuestras familias, por nuestros amigos, incluso también por los judíos, y con amor anunciarles las buenas nuevas. Ok, yo no puedo ser un egoísta y quedarme nada más con esta salvación para mí y no repartirla a nadie más. De entrada no es mía. Entonces, es algo que ahora yo tengo, pero que no es una salvación exclusiva mía. Entonces, y en mi amor, entiéndase, y quiero pensar que aquí todos amamos a nuestra familia, y si no las amas, perdona de una vez, porque una raíz de amargura puede traer todavía algo mucho más grueso. Entonces, en ese amor que tienes hacia tu familia, tus amigos, tus cuates y demás, comparte el evangelio, ¿no? El día de ayer comentábamos por ahí en el grupo, ¿no? En la postdata, aprovecha la fiesta, aprovecha las fiestas que tienen ellos, aprovecha la celebración que tienen ellos, aprovecha la fecha especial que tienen la gente para compartirles las buenas nuevas, ¿no? Obviamente dicen por ahí, pues es que me duele, ¿no? Ver tal vez a mis amigos, a mis familiares que perdieron a un amigo, un familiar, a otra persona la perdieron y me uno al dolor de ellos, ¿no? Y la Biblia lo dice, o sea, llora con los que lloran, no hay problema, ¿no? Somos personas, somos humanos, tenemos sentimientos, entonces, claro que también nos puede pegar. Entonces, pero como yo tengo cariño por ese amigo, esa amiga, como yo tengo amor por ese familiar, en ese mismo amor, en ese mismo cariño, yo también
debería desear y compartirles de las buenas nuevas, ¿no? Y ponernos como Pablo, ¿no? Pablo decía, yo estoy dispuesto a hacerme un anatema, ¿no? Yo estoy dispuesto a hacerme maldito, pero con el fin de que ellos puedan conocer de Cristo, con el fin de que ellos puedan salvarse. Decíamos que quedó un poco en la exageración en el capítulo anterior, pero una exageración también buena, ¿no? Que lo motivaba y lo llevaba a que sus cuates, sus amigos, su familia, tal vez de familia de nación y también familia de sangre, pudieran conocer a Cristo, pudieran encontrar la salvación que en Él hay y pudieran olvidarse de todo aquello que al final de cuentas no trae salvación, ¿no? Entonces, como Pablo, debemos de orar por ellos, debemos anhelar que ellos se topen con Dios en un momento, esperemos que sea pronto y no sea demasiado tarde, y también, pues, no nada más orar, ¿no? Sino también compartirles las buenas nuevas. Obviamente, como dicen por ahí, ¿no? Va a aplicar tal vez de repente que no eres profeta en tu propia tierra, pero puedes estar orando por ellos, puedes estar compartiéndoles algo. A lo mejor al final de cuentas, tu hermano, tu familia, tus amigos van a toparse con Jesús no por medio de ti. A lo mejor tú les hablaste y les hablaste y les hablaste y nunca te pelaron, te tachaban de, de loco, te tiraban a Lucas, te daban el avión. Y a lo mejor tú ya te cansaste de compartirles y dices, ahí muere, Señor, te los entrego a ti y tú haz lo que mejor te parezca, ¿no? Y a lo mejor 2 años después, 2 meses después, una semana después, llega alguien más aparte de ti, les comparte el evangelio y les cae el 20 a tus amigos, tu familia, de lo que se trata todo esto. Entonces, tal vez pueda pasar, es como la parábola del sembrador, ¿no? Que dice, y de entrada dice la parábola, la palabra, dice, el sembrador salió a sembrar. Y tal vez lo puedes pasar desapercibido, ¿no? Pues obviamente, ¿no? El sembrador salió a sembrar. Pero si analizas bien, el sembrador salió a sembrar, pues el sembrador salió a hacer su trabajo. El sembrador salió a hacer lo que le corresponde, ¿no? El sembrador no salió a ver cómo estaba el clima, a ver si sembraba o no sembraba. El sembrador no salió a platicar con el vecino. El sembrador no salió a comer a otra parte. El sembrador salió a sembrar. Entonces, ¿qué hacía el sembrador? Tampoco veía qué tierra era buena o no para aventar la semilla, ¿no? No andaba viendo, a ver, no andaba buscando tierra fértil para ahí sembrar, ¿no? Dice que el sembrador, pues, salió a sembrar y en donde sea él andaba aventando. Obviamente ya viene toda esa explicación de la parábola de que, bueno, hay semilla que cayó en mala tierra, entre espinos, hay semilla que cayó junto al camino, hay semilla que cayó en buena tierra, ¿no? Pero el sembrador no andaba buscando qué tipo de tierra era buena para ahí aventar las semillas, ¿no? El sembrador salió al camino y empezó a sembrar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer tú y yo como sembradores de la palabra, que es la semilla? No debemos andar viendo a ver quién es buena tierra para aventar la semilla, para aventar la palabra. No, tú aviéntala a diestra y siniestra, aviéntala a quien te cae bien, a quien te cae más o menos, a quien te cae mal, aviéntala a todo mundo, ¿ok? A toda tierra. Va a haber buena tierra, va a haber mala tierra, ¿no? Va a haber semilla aventada junto al camino, en espinos y demás, pero al final la buena tierra va a tomar esa semilla y esa semilla va a poder dar su fruto. ¿Ok? Entonces seamos como Pablo y también seamos como el sembrador y no andar viendo en qué tipo de tierra sí y en qué tipo de tierra no. A qué persona sí le comparto, a qué persona no le comparto. Todavía entre la semilla y ya Dios se encargará de hacer el resto. Ahora viene, bueno, versos 2 y 3. Porque yo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, Pablo sabe que tienen celo de Dios, ¿ok? Pablo mismo era así. Él tenía un celo
de Dios que lo llevaba a ir a los extremos, ¿no? Y el extremo de perseguir literalmente a la iglesia, a los cristianos, y conocía que ese celo era por la ley y por la tradición más que nada. Entonces Pablo hizo lo que Jesús ya había dicho que iba a suceder en Juan 16, verso 2. Déjenme lo saco por aquí rápido. Juan 16, ahí está. Juan 16, verso 2. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ok? Pablo hizo lo que Jesús ya había dicho que iba a pasar, que iba a suceder. ¿Ok? Ellos cuando mataban, Pablo en especial, estamos hablando de él, cuando mataba a algún cristiano decía, wow, o sea, voy bien, ¿no? Estoy haciendo las cosas bien. Su celo era tanto por Dios que cuando él mataba a un discípulo de Jesús, en su mente pasaba eso, ¿no? Estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo lo que a Dios le agrada, ¿ok? Eso hacía Pablo. Él conocía ese celo que ellos tenían porque ese celo también lo tenía él lo vivió, él lo experimentó y lo llevó al extremo de perseguir a los cristianos, ¿ok? Luego dice, doy testimonio de quien tiene celo de Dios, ¿no? O sea, yo mismo lo reconozco, pero no conforme a ciencia, ¿ok? Aquí la palabra ciencia viene del griego epignosis, que significa conocimiento, ¿ok? Pero un conocimiento preciso y correcto, eh, eh, un conocimiento, ¿cómo decirlo? Ah, total, por así decirlo, perdón. Entonces el pueblo de Dios tenía un celo de Dios, ¿ok? Y lo hablábamos, no mal recuerdo, la semana pasada, ¿no? Que al final del día lo que ellos querían hacer era agradar a Dios y que debemos de aplaudirle eso, ¿no? Que ellos querían, que era la meta de ellos, agradar a Dios. Al final de cuentas no lo hacían, se desviaban y demás, pero su deseo, su meta era esa. Entonces decimos que era algo que les podemos aplaudir y por lo cual también nosotros hacer nuestro esfuerzo para eso, para poder agradar a Dios. Entonces, el pueblo de Dios tenía un celo de Dios, sí, pero no tenía un conocimiento preciso y correcto de lo que Dios habló en el pasado y de cómo Jesús cumplió toda la escritura, no una parte nada más, sino que toda la escritura. Él cumple la ley y los profetas, ¿ok? O sea, todo el Antiguo Testamento. Recordemos que la ley era lo que hoy tú y yo conocemos como el Pentateuco, como los primeros 5 libros de la Biblia, lo que es la Torá, la ley, eso era la ley. Cuando tú y yo veamos que habla acerca de la ley, se refiere a esa Torá, a esos primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso se refiere cuando habla acerca de la ley, ¿ok? Entonces, puedes escucharlo como la ley o también puedes escucharlo alguna vez como la Torá. Ok, entonces, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos ignoraban esto que dice aquí el verso. ¿Ok? Déjenme Filipenses 3. Ah, 3 del 4 al 9. ¿Dónde está? Filipenses. Aquí está. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y arranca con una lista exhaustiva, ¿no? Con un currículum, con unas credenciales buenas de Pablo. Dice, circuncidado al 8.º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo,
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor, el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces vemos que Pablo era, era bueno, ¿no? O sea, Pablo era un crack, era un bueno de buenos, era un crack de cracks, ¿ok? Él obedecía, él seguía y teniendo celos de la ley, por eso la ley no le revelaba justificación. Lo único que hacía la ley, como ya hemos hablado en esos capítulos, es revelarle el pecado que habían en cada uno de ellos. ¿Ok? Pablo dice que la ley vino a ser espejo y se daba cuenta de lo que estaba haciendo mal, de lo que estaba viviendo, de las cosas que no le agradaban obviamente a Dios. Pudo darse cuenta por medio de la ley, pero cuando ya empezó a ver la ley, no con una venda de celo en los ojos, sino cuando empezó a verla ya como era, como tal era la ley. Es el verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, en lugar de vivir mediante la fe en Dios, los judíos establecieron costumbres y tradiciones, y lo hemos también estado hablando en estos capítulos. Eso que le hemos llamado añadiduras a la ley de Dios, ¿no? En su afán de querer ser aceptados por Dios. Ahora, estas añadiduras muchas veces caían en la exageración de ellos mismos, ¿ok? No era la ley como tal y ellos iban a, añadiendo costumbres y tradiciones. Imaginemos un ejemplo. De repente yo leía la ley, la Torá, y decía, ¿sabes qué? Yo creo que si nos bañamos todos los días ah, y nos tallamos las manos, como viene en la Mishnah, de hecho, nos tallamos las manos de cierta manera para antes de comer, yo creo que a Dios le va a gustar más, porque obviamente como estoy bañado, voy a oler bonito, voy a hacer olor fragante, una fragancia agradable a Él. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían ellos? Conforme a su pensamiento, conforme a su creencia, iban añadiendo cosas y tradiciones a la ley. ¿No? Para ellos pensando que así podían ganar el cielo más, de mejor manera, siendo más de repente más estrictos, pero también cosas que igual no iban a poder cumplir. Pero los esfuerzos humanos, por más sinceros que fueran, ¿no? Por más bonitos que parecieran, por más tal vez sentido que para ellos pudiera tener, como quieran, nunca podrían sustituir la justicia de Dios que nos ofrece por medio de la fe. Entonces, la única forma, escucha bien, la única forma de ganar la salvación es ser perfectos. Y eso es imposible, ¿ok? En cuanto a la ley. Entonces, solo podemos tú y yo extender nuestras manos, abrir nuestras manos y recibir el regalo de la salvación que viene de parte de Él. Lo hemos dicho. A eso vino Jesús, a darnos ese regalo. Y ponía el ejemplo la vez pasada, ¿no? Cuando tú recibes un regalo de tu familia, de tu jefe de trabajo, de tu amigo, no sé, en tu cumpleaños o en cualquier otro día que no ocupas a tu cumpleaños para que te regalen algo.
Tú no llegas con la persona y le dices, ah, ok, ¿sabes qué? Me regalaste esto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te debo? ¿No? Decíamos en aquella ocasión, tú tomas el regalo y no preguntas cuánto le debes, ¿no? De entrada porque es una falta de respeto para la persona. Entonces, es un regalo que él o ella te están dando, un regalo que tu amigo, tu familiar, tu pariente, tus hijos, tus papás te están regalando. Entonces, tú no tienes que pagar por ese regalo. Ellos te lo están otorgando. De igual forma, tú y yo sí recibimos la salvación. Tú y yo no podemos decirle a Dios, ah, Dios, gracias por mi salvación, gracias porque ya la tengo ahora, ¿cuánto te debo? ¿No? De entrada, porque es un regalo, no podemos hacer eso. Y aunque pudiéramos, o aunque Él nos cobrara esa salvación, no podríamos pagarla en esta vida, ni en otra, ni en 15 vidas más, ¿no? Si crees, bueno, espero que no creas, pero esos que creen en la reencarnación, ni en 15 20 30 vidas completas pudiéramos tener tiempo para poder pagar lo que es la salvación para cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, tú y yo solamente podemos extender las manos para recibir esa salvación tan bella y tan hermosa que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo. Dice el 4 porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley, ¿ok? En dos sentidos. Uno, Él cumplió el propósito y la meta de la ley. Lo vemos en Mateo 5:17, cuando habla de que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Entonces, perdón, ese es uno. Y otro, bueno, o el otro, es que también él mismo es el fin de la ley. ¿Por qué? Porque al compararla con Cristo, la ley es impotente para salvarnos. Te decía la vez pasada, o sea, nunca podremos, si viviéramos todavía en los sacrificios, pues nos hubiéramos quedado literalmente pobres porque hubiéramos estado compra y compra y compra y compra animales para cubrir nuestro perdón de pecados de un día, no nada más de una semana, de un día, ¿no? Entonces, cuando Cristo viene y vaya, muere, es esa ofrenda, ese sacrificio perfecto, dice Hebreos, una vez y para siempre, es cuando ya podemos tú y yo ser salvos sin ningún precio adicional que dar tú y yo. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, para salvarse mediante la ley, una persona, como decía ahorita, debe tener una vida perfecta, ¿ok? Una vida perfecta sin ni siquiera haber pecado una sola vez en su vida, ¿no? Si yo tengo mi vida de 20 años, ¿no? Y yo peco una sola vez, mi vida ya no es perfecta, porque ya pequé. Entonces, para yo salvarme mediante la ley, debería tener una vida perfecta sin haber pecado una sola vez. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios da la ley sabiendo que la gente no podría cumplirla? Bueno, aquí de acuerdo a Pablo, una de las razones por la que se les dio la ley a los hombres era mostrarles cuán culpables son, cuánto la estaban regando, en qué estaban fallando o en qué tanto estaban fallando. Entonces, la ley no era, perdón, la ley era una sombra de Cristo. Gálatas 3:19. ¿Tienes por ahí tu Biblia o si estás apuntando? Gálatas. Ay, Gálatas 3:19. Ay, aquí está. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ok, lo que estamos cuestionando ahorita. Entonces, ¿para qué sirve la ley?
Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Ok? Entonces, ¿para qué fue? ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo a los Gálatas. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a Pablo, nos dice que para eso fue la ley, ¿no? Para revelarle al hombre, al ser humano, a la persona, en dónde estaba fallando, qué es lo que estaba haciendo mal, qué es lo que tenía que corregir, ¿no? Entonces, la ley era una sombra de Cristo. O sea, era un sistema sacrificial, ¿ok? Que educó a la gente a fin de qué? A fin de que al ofrecer el verdadero sacrificio, que fue Cristo, la gente pudiera entenderlo por completo. Entonces, el sistema de leyes ceremoniales duró hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Entonces, la ley enseñaba, perdón, señalaba a Cristo y para eso se sacrificaban animales en aquel entonces. Entonces, todos esos sacrificios, esa ah, liturgia que se hacía en aquel entonces en el sistema sacrificial, iba a venir a ser una sombra de lo que iba a ser Cristo, ¿no? Una sombra de que Él iba a ser el cordero inmolado, el cordero perfecto, puro, sin mancha, sin nada de nada, que Él iba ten cuidado, que Él iba a ser sacrificado, repito, como dice Hebreos, una vez y para siempre, ya no más. Verso 6. Pero la justicia es por la fe, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pablo está adaptando a el desafío de despedida de Moisés, ¿ok? Si tienes ahí en qué apuntar o estás apuntando, marca o apunta la cita de Deuteronomio, capítulo 30, versos del 10 al 14, ¿ok? Deuteronomio 30, 10 al 14. ¿Ok? ¿Para qué? Para aplicarla a Cristo. El Señor posible hizo posible nuestra salvación haciéndose hombre totalmente, por eso aquí de que viniendo a la tierra, y también fue resucitado, cuando habla aquí de levantándose de entre los muertos. Entonces la salvación de Dios está frente a nosotros, está frente a todas las personas. Él vendrá a donde quiera que estemos tú y yo, Él irá, como dice un salmo, si estoy allá lejos, ahí estás tú. Si estoy abajo, si estoy a la izquierda, a la derecha, si estoy en donde esté, tú también estás, tú también estás a mi lado. Entonces, si tú y yo estuviéramos aquí en nuestro país, estuviéramos en otra parte, lo que sea, Él también estaría ahí sin ningún problema. Y pudiéramos tú y yo ver esto de frente de nosotros para poder tener esa salvación anhelada por nosotros. Entonces la salvación de Dios está literalmente así que en nuestras narices, como decimos acá, ¿ok? Él va a ir él, bueno, él está, ¿no? Ahí, él está en todos los lugares. Lo único que hay que hacer que es, pues, aceptar el regalo de salvación, aceptar su regalo de salvación. Es lo único que tú y yo tenemos que hacer. No tenemos que hacer nada más, lo hemos dicho, no tenemos que tratar de ganarla haciendo cosas, no tenemos que tratar de ganarla ah, pagándola, no, simplemente con que tú y yo aceptemos, la recibimos, ¿ok? Ahora, cuando aquí habla acerca del abismo, abismo aquí se refiere al sepulcro, ¿ok? Al Hades, al lugar de los muertos. Recordemos que cuando Jesús
muere, perdón, está sus 3 días muerto, bueno, al tercer día resucita. Obviamente, en esa muerte, en ese sepulcro, él paga por nosotros, en esa cruz él paga, esa cruz nos debió haber tocado a ti y a mí para librarnos del pecado, para librarnos del mal, como consecuencia del pecado, ¿no? Lo hablamos capítulos atrás, la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Entonces, más sin embargo, pues Cristo es quien lo hace y por eso tenemos tú y yo ese regalo de la salvación a nuestra disposición cuando querramos verla, cuando la creamos, que ahorita vamos a hablar de eso, cuando la aceptemos, cuando la declaremos. Ahora sí, esa salvación es tanto para ti como para mí. Dice el verso 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, am, creer y confesar. Eso es lo que tú y yo ocupamos para recibir esta salvación. Creer y confesar. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, creer y confesar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Alguna vez te has preguntado, te han preguntado, ¿no? ¿Qué se ocupa, qué se debe hacer para alguien ser cristiano? Bueno, estos versículos nos dan la respuesta que podemos dar o podemos encontrar aquí la respuesta. ¿Ok? La salvación está en el corazón y en la boca. La gente piensa que es un proceso súper místico, súper complicado. Las personas pueden creer que es muy difícil el ser cristiano. Las personas pueden ser o pueden creer que es muy difícil que la vida que ellos tienen todavía hoy por hoy puede ser redimida para cambiarlos. Entonces, eso cree mucha gente, lamentablemente todavía hoy en día. Entonces, al final de cuentas no es así, ¿ok? Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que es un Señor que fue resucitado, con eso basta para tú y yo ser salvos. Te repito, no es un show acá súper místico, nada. Simplemente, si creemos en nuestro corazón y declaramos y proclamamos con nuestra boca lo que estamos creyendo con el corazón, en ese momento tú y yo y la gente, bueno, tú y yo fuimos salvos y la gente puede ser salva. No es un proceso largo, no es algo complicado, no es un proceso difícil, no. Simplemente creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Para eso, al momento de que lo creemos y que lo confesamos, tú y yo recibimos la salvación. Entonces, creer y confesar es lo que ocupamos para poder ser salvos. Ahora, dice el verso am, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Para evangelizar,
Para tú y yo poder evangelizar, ah, podemos decirle a la gente, ¿sabes qué? Simplemente cree y confiesa. Esas son tus palabras, creer y confesar. Así de fácil, sí, así de fácil. Solamente cree y confiesa. ¿Ok? Es fácil, pero no es fácil así nomás porque sí. ¿Ok? Es fácil porque Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya nos redimió, ya murió, ya sufrió lo que tú y yo debimos haber sufrido. Te digo, tú y yo debimos haber estado en esa cruz pagando lo que nos tocaba. Entonces, para ti, para mí, ahora es fácil. Sí, pero es fácil porque Cristo ya hizo el trabajo sucio. Cristo ya se ensució las manos para que tú y yo pudiéramos tener la cosa facilita para poder tener la salvación por medio de él. ¿Ok? Ahora, ¿es sencillo? Sí, es sencillo, pero no tan rápido. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer antes que confesar. ¿Ok? Si solamente confesamos esto sin creerlo, pues no va a pasar nada. ¿Ok? Si tú y yo, ojo, nuevamente repito, si tú y yo confesamos algo que no hemos creído, no va a pasar nada. Y te lo platico con el ejemplo que te puse la vez pasada, ¿no? De las personas que invitan a que pasen al altar, casi casi obligados, casi casi les ponen unas cadenas para atraerlos al frente y que hagan su oración de fe. La gente repite sin creer en su corazón. La gente nada más habla, ahora sí que habla de dientes para afuera. La gente nada más está hablando algo que no han creído en su corazón. Entonces, te dije dos palabras claves para lo que es evangelizar. Creer y confesar. ¿Ok? Y repito, primeramente yo tengo que creer antes que confesar. La gente primero tiene que creer antes que confesar. Porque si confiesa algo que no está creyendo, no está recibiendo salvación. No se está añadiendo a las filas del cristianismo, a las filas de la familia de Dios. Sigue siendo un peregrino más que solamente llegó a la iglesia de pasada y que solamente pues va a estar ese día a lo mejor y ya en la vida jamás lo vuelvas a ver. ¿Ok? Entonces, es mucho mejor que lo confieses aquí creyendo. ¿Ok? Creyendo en que Jesús es el Señor, eh, a que termines haciéndolo de otra forma. Entonces, repito y ojo, y apunta si estás apuntando. Antes de confesar, tengo que creerlo. ¿Ok? Antes de confesar, tengo que creerlo. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primero tengo que creer eso. Por eso cuando Felipe se topa al etíope, le dice, carnal, amigo, eh, no entiendo. O sea, traigo este rollo aquí del profeta y no entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Felipe empieza a compartirle, a explicarle el porqué de las cosas, a explicarle de quién hablaba el rollo, a explicarle, dice la palabra que empezó a explicarle desde ahí y se fue hasta el Evangelio, hasta las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? El etíope ya entiende del qué se habla, del por qué se habla, del quién se habla y empieza a creer, ¿ok? Para cuando él ya quiere hacer, para cuando él ya quiere ser bautizado, es porque él ya creyó en lo que Felipe le compartió. Entonces, yo debo de creer antes de confesar algo. Yo debo de creer antes de que mi boca salga lo que llamamos esa oración de fe. Porque si hago la oración de fe no creyendo nada, no sabiendo nada, entonces no va a pasar absolutamente nada. Lamentablemente yo he visto gente evangelizando en las calles de que, oye, Dios te ama y Dios tiene algo bueno para tu vida. Y rápido los invitan a hacer la oración de fe, pero a la gente no les están diciendo nada. A la gente nada más les están diciendo Dios te ama, pero no le estás presentando el evangelio, no estás presentando que Jesús vino a la tierra, que Jesús
cargó con los pecados de él o de ella, que Jesús fue a la muerte, muerte de cruz, que Jesús estuvo muerto, que Jesús resucitó al tercer día, que fue la primicia de nuestra vida eterna, y que Él ascendió al Padre. Entonces, la gente no está compartiendo eso. Y cuando hay gente que se topan con que, oye, Dios te ama, Cristo te ama, ¿quieres hacer la oración conmigo y demás? Y la gente dice que sí por darle el avión para que se vaya rápido y demás, y dicen nada más de dientes para afuera, no está pasando nada en la vida de las personas. Entonces yo tengo que creer y que confesar. Creer lo que voy a confesar primeramente, ¿ok? Entonces, si yo no creo lo que estoy hablando, lo que voy a confesar, lo que de mi boca va a salir, de nada sirve. Perdón. De nada sirve lo que yo pueda platicarle, lo que yo pueda ah, invitar a la persona. ¿Ok? Entonces, para evangelizar, grabarse dos palabras, creer y confesar. Si yo quiero a la gente que confiese, que haga la oración de fe que tú y yo conocemos, la gente primero tiene que creer en lo que va a orar, en lo que va a confesar, en lo que va a declarar con su boca. ¿Ok? Entonces, repito, es mucho mejor creer antes que confesar. ¿Ok? Y es mucho mejor confiar eh, eh, aquí, creyendo aquí en que Jesús es el Señor y que lo hagamos de otra forma. Ahorita lo vamos a ver el por qué te digo esto, ¿ok? Entonces, al final de todo, en un momento de la eternidad, eh, lo vamos a tener que confesar, sí o sí. Vamos a tener que confesar que Jesús es el Señor, sí o sí. Podemos confesarlo, podemos confesarlo de buena manera o podemos también confesarlo de mala manera. Si tienes ahí tu Biblia, estás apuntando, vamos a Filipenses 2, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, dice el verso 10, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, es mucho mejor hacer esta confesión de la que habla Romanos, eh, ahorita, entendiéndolo, creyéndolo y demás, que hacer esta confesión de una mala forma, de una mala manera, de una mala gana, ¿no? Dice, todos van a confesarlos, todos, los de la tierra, los del cielo, los de abajo de la tierra, todos vamos a confesar que Jesucristo, dice, todos vamos a doblar rodilla y vamos a confesarlo. Vamos a confesarlo de buena manera, ¿no? Que seguramente como tú y yo lo vamos a poder confesar, ¿no? Jesucristo es el Señor, con una sonrisa en la boca, a lo mejor está gritándolo de emoción, de alegría, de júbilo, ¿no? Jesucristo es el Señor, ¿no? Pero también va a haber otra gente que va a hacerlo con dolor en su corazón, con dolor en su vida, con dolor en su ser, ¿no? Que va a doblar rodilla también sí o sí y va a decir, Jesucristo es el Señor, y doliéndole y quejándose y demás. Entonces, para ti, para mí y para todo el mundo, al final de cuentas, es mejor confesarlo de buena forma, declarando de mejor manera y aparte recibiendo salvación, porque tú y yo lo estamos declarando aquí todavía en nuestro tiempo, en este plano terrenal. Es mucho mejor a tener que hacerlo también sí o sí, pero de una mala forma y también apartados
obviamente ya de Dios en un lugar que pues vamos a querer sacarle la vuelta, pero no vamos a poder hacerlo ya. Ahora, también para evangelizar, subraya esos versos. Vaya, subraya del verso 8 al verso 10. Es una buena cita y aparte, pues es muy usada para compartirle a alguien. Y si recuerdas, te comenté a las primeras clases que te iba a compartir el camino a Romanos. Tal vez algunos ya lo escucharon, ya lo vieron, ya lo buscaron, tal vez otros todavía no hay problema. Y al final de ver Romanos capítulo 16 que es el último, esa misma clase, esa misma sesión, te voy a dar una repasada rápida porque también es rápido, no es de mucho tiempo el camino de Romanos, en donde le das a la persona que está compartiendo, que estás evangelizando, un paseo rápido con versículos para poder evangelizar a las personas. Espérenme tantito. Listo. Seguimos. Verso 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y este verso debemos de leerlo en el contexto que nos está hablando Pablo. Pablo no está queriendo dar a entender, ni está refiriéndose, ni está expresando que tú y yo como cristianos vamos a estar, vamos a estar extensos, vamos a estar apartados, la vergüenza nunca nos va a tocar, nunca nos vamos a desilusionar, no. Pablo no se refiere a esto, perdón. Habrá veces, y muchas veces, por cierto, en la que las personas nos van a defraudar, ¿no? Seguramente has vivido esto, seguramente lo estás viviendo y seguramente lo vas a vivir. Entonces no es algo nuevo, no es algo tampoco de una sola vez, sino que es muy viejo esto y es algo que muchos pasan por ello, si no es que la mayoría, si no es que todos, y no es algo que nada más se viva una vez, va a ser en el transcurso de tu vida muchas veces, ¿ok? Entonces va a haber, repito, muchas veces en la que la gente nos va a defraudar, en la que no solamente eso, sino que en la que vamos a ver tal vez día tras día, tras día, tras día, que esto va empeorando, ¿ok? Pablo dice que Dios cumple su parte del trato, ¿ok? Todo aquel que lo invoca va a ser salvo. ¿Ok? Entonces Dios siempre ha de justificar a los que creen. Repito, esta parte del texto que dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, no quiere decir que tú y yo no vamos a pasar por eso, ni vamos a desilusionarnos, o la gente va a dejar de hablar mal de nosotros o de darnos una puñalada por la espalda. No, no se refiere Pablo a eso. Vamos a vivir eso y repito muchas veces en el transcurso de nuestra vida. Aquí lo que Pablo está diciendo, refiriéndose, es que Dios hace su parte del trato y que cuando tú y yo muramos, Dios no va a ser como Pilato que se lava las manos y no, pues ahí está, a ver qué pasa, ¿no? Se queda en el limbo, se va al purgatorio o qué sé yo. No, él no nos avergüenza de que, bueno, ya que tú creíste y, y declaraste, confesaste y recibiste la salvación, el día que tú mueras, yo no te voy a dejar quedar en ridículo, ni te voy a avergonzar ante nadie. Tú vas a tener tu salvación, porque como tú hiciste tu parte, ahora yo hago la mía, perdón, y vas a ser salvo, ¿ok? Todo aquel que invoca, todo aquel que cree, todo aquel que declara y confiesa que será salvo, así lo va a hacer, ¿ok? Repito, para poder ser salvo, para ser partícipe de esta salvación, no nada más de que salga de mi boca, como muchos lamentablemente lo han hecho. Aparte de confesarlo con mi boca y que no sea nada más de dientes para afuera y es una salvación efectiva, yo debo de creerlo. Creer y confesar. Repite esas dos palabras, creer y confesar, creer y confesar, creer y confesar, creer y confesar.
es lo que yo hice, es lo que tú hiciste en su momento, es lo que tú debes de enseñarle a la gente a hacer cuando vayas a evangelizarla. Primeramente, a que crean en lo que les estás compartiendo, para que ya creyéndolo, ahora sí puedan confesarlo y sea una salvación genuina. Y no sea nada más un de dientes para afuera y no pase nada en su vida. Jamás lo vuelvas a ver en la iglesia, jamás te vuelva a hablar, jamás te vuelva a pelar, jamás nada. Hay gente que tú en tu vida vas a toparte nada más una vez en la vida, ¿no? Hay gente que en tu vida el propósito de topártelo en tu vida entera una vez, tal vez puede ser el propósito de compartir el evangelio, ¿no? Tal vez hay gente que en el transcurso de tu vida se va a acercar a ti para compartirte el evangelio y ya jamás lo vuelves a ver, pero te sirvió para recibir la salvación por medio de esa persona. Tal vez quien te compartió a ti el evangelio, si alguien te evangelizó en la calle como se acostumbra, tal vez esa persona ya no la volviste a ver en tu vida, pero esa persona te ayudó a acercarte a la iglesia, a otra iglesia que obviamente él no va o ella no va, una iglesia que tú encontraste cerca de tu casa o cerca de tu domicilio, o a lo mejor no cerca, pero con alguien conocido, etcétera. O también Dios te va a usar a ti para que alguien te vea nada más una vez en su vida y tú puedas aprovechar esa oportunidad y poder compartirle a alguien, ¿no? Por regular en las iglesias se hace de que hacen campañas evangelísticas, hacen muchos números, hacen mucha música, ¿no? Yo he visto programas evangelísticos en los que hay mucha música y en los que hay poca palabra, en los que hay muchos números y hay muy poca palabra. Entonces, para que la gente pueda creer y después confesar, la gente no ocupa música, la gente no ocupa dramas, la gente no ocupa acrobacias, humo, luces, música a todo volumen, no. Pueden ser herramientas, claro que sí, pueden ser herramientas para atraer gente, pero siempre lo que va a cambiar la vida de las personas y yo, lo que va a hacer que la persona crea y pueda confesar algo real y tener una salvación genuina, va a ser la palabra de Dios. Dice la palabra, la fe viene por el oír. No el oír música, no el oír chismes, no el oír cosas. Dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, hablemos la palabra de Dios, que la gente pueda creer en eso que estamos hablando y que la gente ya creyendo algo pueda ahora confesar eso para poder tener una salvación de verdad, una salvación genuina, una salvación real, verdadera, y no nada más una salvación y ya jamás los vuelves a ver en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, ni nada. ¿Ok? Ahora, versos, versos Ah, 13 en adelante, ya no me acuerdo dónde iba. Porque no, bueno, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, bueno, ya lo había leído. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ojo, hay gente que cree que diciendo el nombre del Señor, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Lo conocemos como Jesús. Hay gente que cree que los demonios huyen cuando dicen Jesús, ¿no? No es el nombre como tal, no es la palabra con ciertas letras como tal, no es el nombre de Jesús, sino es la persona que porta el nombre de Jesús, ¿ok? No es el nombre de Jesús nada más, es la persona, es la autoridad de quien porta el nombre de Jesús, el nombre del Señor. Dice, será salvo. Y luego ya viene una serie muy padre, que dice el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién es, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjate qué padre. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Recuerda que dijimos que para poder confesar, hay que creer primero. Antes de invocar, hay que creer, y aquí lo afirma. ¿Cómo pues alguien va a invocar, cómo alguien va a confesar a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo la gente va a enamorarse de Dios, a enamorarse de Cristo, conocer la salvación que da Cristo, si nunca han oído de Él? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber, perdón, quien les predique? Entonces, ahí esa es chamba tuya y es chamba mía, ¿ok? ¿Cómo rayos la gente va a cómo van a oír sin haber quien les predique? Entonces, para que la gente pueda oír y para que oyendo puedan creer y para que creyendo puedan confesar, puedan invocar el nombre para que por medio de quien hay salvación, tú y yo debemos de predicarles. Tú y yo somos esas personas que nos habla el verso número, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, es que es parte del mismo verso 14, pero la última línea. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ese quien les predique somos tú y somos yo. Ese quien les predique debemos de ser tú y y debo ser yo. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Ok? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, si tú te has preguntado alguna vez, oye, este cuate, ¿no? Y muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Lo escuchamos, oye, este cuate es bien buena onda, es a todo dar, es dadivoso, no es egoísta, es un pan de Dios. Lo único que le falta es ser cristiano, ¿no? Muchas veces seguramente lo has, si no dicho, escuchado. Bueno. Pues cómo la gente va a saber de esto si no hay quien les predique. ¿Cómo la gente puede creer en Jesús si no hay quien les predique? ¿Cómo la gente puede confesar, puede creer y confesar si no hay quien les predique? ¿Ok? Entonces, chécate. Debemos ser enviados. ¿Ok? ¿Para qué? Para predicar. ¿Para qué? Para que la gente oiga. Ya que escuchó, que la gente crea. Ya que creyó, ahora sí, ya puede invocar, ya puede confesar y hacer su oración de fe que sabemos. Entonces, nuevamente, creer y confesar. Pero si, pero si la persona no confiesa lo que cree, ojo aquí, si la gente no confiesa algo que no cree, es porque la gente no ha escuchado algo. Y la gente no ha escuchado algo porque alguien no se ha acercado a predicarle. Entonces, nuevamente, es chamba tuya y es chamba mía compartirle las buenas nuevas a alguien. ¿En qué momento? En el que sea. Dice la palabra de Dios en tiempo y en fuera de tiempo. ¿Ok? Cuando se alinean los planetas, no. En tiempo y en fuera de tiempo. Cuando anda de buen humor, no. En tiempo y en fuera de tiempo. Oye, cuando me invita a un café, no, en tiempo y fuera de tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando te invita al café y cuando no. Cuando anda enojado y cuando anda contento. Cuando lo puedes ver y cuando no lo puedes ver. Porque ya hoy en día, pues por medio del WhatsApp podemos mandar mensajes, hacer videollamadas. No podemos estar a un lado de la persona o enfrente de la persona para poder compartirle las buenas nuevas. Hoy en día tenemos la tecnología a nuestro favor para poder mandar un mensaje, para poder mandar un video, para poder hacer una videollamada, una llamada, para poder mandar
un link, lo que sea. Ahorita la tecnología nos juega a favor porque literalmente podemos estar con alguien que vive del otro lado del mundo y podemos tenerla enfrente de nuestra pantalla celular, platicando con ella y compartiéndole las buenas nuevas del Evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, debemos llevar el gran mensaje de la salvación para que respondan a las buenas nuevas. ¿Ok? ¿Cómo la gente va a saber de este mensaje? ¿Cómo nuestros seres queridos, cómo nuestros vecinos, cómo nuestros amigos van a creer de esto si nadie se los comunica, si nadie se los comparte? Pues, ¿no? Entonces, ocupamos hacer algo, ocupamos trabajar, ocupamos hacer nuestra chamba que nos dejó Jesús en la gran comisión, muy conocida. Entonces, estamos llamados por medio, te digo, de la gran comisión para ir y hacerlo. Sí, ir y predicar el evangelio, ir por todo el mundo, hagan discípulos, ¿no? Entonces, estamos Dios está llamándonos a hacer esto, a participar en la proclamación de este mensaje para que sea conocido en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, en nuestro círculo en nuestra escuela, en nuestro trabajo, ¿ok? Pensemos en una persona que ocupa oír las buenas nuevas, no sé, un familiar, un amigo, un conocido del trabajo. Pensemos en una persona, ¿no? Traigámosla en la cabeza, tratemos de idear alguna forma para poder compartirle a la persona. Estemos orando para poder compartirle a la persona y que en el momento que yo le comparta algo, la gente pueda entender las buenas nuevas. Después de esto, después de planear, después de orar y después de todo esto, ahora sí, manos a la obra, ¿ok? En cuanto sea posible, hagámoslo, ¿no? En cuanto sea posible. Te repito nuevamente el ejemplo de Felipe. Felipe vio al etíope, el etíope preguntó y Felipe no dijo, caray, o sea, ¿será un buen momento en el que haga esto o no? En el momento que a él se le abrió la puerta para poder compartir, él aprovechó la oportunidad. En el momento que Pablo fue y vio infinidad de altares a todos los dioses y diosas habidos y por haber en aquel momento, él, así que como no sé, imagino es como que una flechita apuntando, ¿no? Al Dios no conocido. ¿Y qué dijo? Uy, papá, de aquí soy, de aquí me agarro. ¿Qué hizo? Oiga, señores, ¿y este Dios qué o qué? ¿O este altar qué? No, pues fíjate, pues tenemos para aquel. Pues si se nos pasa alguno, pues si no conocemos alguno, pues ahí está ese, para que no diga que no lo tomamos en cuenta. Bueno, pues ¿saben qué? A este Dios no conocido, a este Dios que ustedes no conocen, a este yo conozco. Y empezó y agarró parejo. Entonces, ideemos cosas para poder compartirle a la gente, para que se pueda cumplir, bueno, para que no nos digan, oye, yo no pude invocar a ese Dios porque pues no hubo quien me enseñara para yo poder creer. Yo no creí en ese Dios porque pues nunca hubo nadie a quien yo pudiera escuchar y pudiera creerle. Yo nunca escuché a ese Dios porque jamás hubo alguien que me predicara. Y lo más es de que de repente tal vez tú quieres actuar y quieres trabajar y quieres salir y quieres hablar y muchas veces alguien te agarra el pie para no salirte, para no hacer, para no actuar. Entonces, actúa. Si alguien te agarra el pie, suéltate de él, corta la cadena, córtale el mecate y empieza a actuar, empieza a hacer. ¿Ok?
16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír, perdón, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces dice, ¿no han oído esto? O sea, no manchen, o sea, por toda la tierra ha salido esto. Y hasta los fines, con fines de la tierra ha salido su palabra. O sea, de aquí, perdón, de aquí salió todo eso. Así que, así que no pueden decirme que no han oído de esto, ¿ok? De aquí mismo salió todo esto. O sea, no me digan que no han oído esto, no me vengan con pretextos, no. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y dice el verso 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Ahora, ¿quién es ese pueblo? Nosotros, tú y yo somos ese pueblo. Dice el 20. Isaías dice, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, muchos judíos, ya para terminar, muchos judíos que esperaban el Mesías no quisieron creer en él cuando vino. Dios les ofreció su salvación a los gentiles, ¿ok? A ese pueblo que no es su pueblo. Te repito, a ti y a mí, a ese pueblo insensato. Muchos gentiles que ni siquiera sabían, de hecho, del Mesías, lo encontraron y le creyeron y creyeron en él. Entonces, algunos, de hecho, algunos religiosos están espiritualmente cegados, están espiritualmente ciegos, mientras que otros que nunca han oído tal vez de él, nunca han ido a una iglesia, son a veces los que responden de manera más positiva al mensaje de Dios. Entonces, ya que las apariencias son engañosas y no podemos ver el corazón de las personas, cuidémonos o de etiquetar qué persona sí puede aceptar el evangelio y qué persona no puede aceptar el evangelio. Como te lo decía hace rato, hagámoslo de la parábola del sembrador, ¿no? Él aventaba la semilla a donde fuera. Al final del día caía en buena tierra, caía en mala tierra, caía a la orilla del camino, caía entre espinos y demás. Al final, él aventaba la semilla, él se encargaba de salir a sembrar, él se encargaba de salir a esparcir y ya en la buena tierra daba su fruto. Pero él no decía, ah, no, aquí hay espinos, aquí no. Ah, no, aquí está muy en la orillita del camino, ahí no. Ah, no, él esto. Ah, no, aquí no. Ah, no, allá tampoco. No, él aventaba la semilla. En este caso, la semilla para ti, para mí es la palabra de Dios. Entonces, no digamos, ah, Juan sí se merece la semilla de la palabra de Dios. Ah, Ana Karen, no, Ana Karen se ve que anda perdidona, entonces ella no la merece. Ah, Paco, sí, Paco se ve que tiene cara de que sí puede ser buena tierra. Ah, pero esa Mari, no, esa Mari, no, Mari no, no, ni me hablen de Mari, no, tú y yo no seamos así. Tú y yo esparzamos el evangelio, compartamos el evangelio, aventemos la semilla a diestra y siniestra, al que me caiga bien, al que más o menos, al que no me caiga bien, al que esté guapo, feo, gordo, chaparro, barbón, de lentes y demás. Aventémoslo a toda. Y me gusta cómo dice el 20 dice, Isaías dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso me gusta mucho. ¿Por qué?
Simple y sencillamente, esa es nuestra historia personal. Tú y yo no lo buscábamos y lo encontramos. Tú y yo no preguntábamos por él y él se nos manifestó. Entonces, qué bonita forma de terminar este capítulo 10, ¿no? Fui hallado por los que no me estaban buscando. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y te repito, esa es nuestra historia personal. Estoy seguro que tu historia de vida no te imaginabas toparte con él, no estabas buscándolo, pero él te encontró. No estabas pregunte y pregunte y pregunte por él, pero se te manifestó a ti y a mí. Y pues bueno, hermanos, hemos terminado el capítulo 10. Perdonen esta, esta tos y estos moquillos y demás. Me fue un poco difícil, pero no fue imposible seguir con la enseñanza. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, ¿Algo que quiera aportar antes de irnos? Por aquí, en el chat. Espero que te recuperes pronto. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Eh, Gracias ahí para que estén orando por mí, para para que se me quite esto. Digo, al final yo creo que aguantamos vara al final del día, pero pues sí es un poquito incómodo, ¿ok? Pero bueno, si no hay nadie más, o acá Salvador, déjame abrir. Estaremos orando, gracias por la enseñanza, ¿no? Gracias, Chava, gracias, Salvador, por la oración y por no, la enseñanza aquí la traemos tratando de traerla semana tras semana. Recordemos que ya es el capítulo 10, ya nos faltan 6 semanas nada más, 6 capítulos para poder terminar, para poder terminar la carta a los romanos. Dolores, gracias por el estudio, no, de nada, Dolores, gracias por conectarte. Te decía, nos faltan 6 semanas para terminar Romanos. En la semana 16, en el capítulo 16, vamos a ver el final de la carta. Al final de la clase de esa carta vamos a platicar del camino de Romanos, que te digo, son prácticamente ciertos versículos de Romanos para poder evangelizar a las personas de una forma rápida y eficaz, porque obviamente cuando andas evangelizando en la calle o en alguna casa o lo que sea, pues no es como que la gente tenga el tiempo que tú ocupes para agarrarte largo y tendido. Entonces, el camino de Romanos es con ciertos versos de la Biblia, bueno, de la carta a los romanos, poder compartir el mensaje de salvación para con ellos. Y te prometí una semana 17, te prometí un tema más antes de irnos de vacaciones. Te comenté que íbamos a hablar acerca de la veracidad del Nuevo Testamento, ¿no? Acerca de la veracidad de lo que estamos, aparte de lo que estamos leyendo, de todo en general el Nuevo Testamento, del por qué el Nuevo Testamento es real, de por qué es confiable, del por qué es veraz, no nada más porque yo lo crea y ya. Recordemos que hay gente atea, hay gente agnóstica, hay gente que al hacer a Dios a un lado de sus vidas, obviamente no van a poder considerar la Biblia como una fuente fidedigna del porqué de las cosas. Entonces te prometí una sesión 17 en la que íbamos a ver la veracidad de la Biblia, argumentos sin tomar la Biblia como base, para que aún el ateo, el agnóstico, aún el satanista, si hasta nos vamos a un extremo, pueda ver, entender y pueda razonar de que la Biblia es real, es veraz, es fidedigna, no porque la Biblia lo diga y no porque mi fe y ya, no, sino porque hay escritos, hay arqueología que lo confirman, hay muchas cosas que confirman, aún de personas, escritores sin ser cristianas, los cuales avalan, mencionan y confirman la veracidad de la Biblia, la veracidad
de Cristo, su muerte, su resurrección, sus milagros y demás. ¿Sale? Pues bueno, hermanos, Dios me les bendiga bastante. Ahorita en un rato más subo esta clase para que esté mañana disponible. Y pues bueno, recuerden compartir la clase, compartan el link con sus amigos, con sus familiares. Nunca está por demás, pues reverla o reescucharla en estos días para si te pasó algo, si te quedó alguna duda o demás, puedas aclararla. Y o si hay dudas, preguntas u otra cosa, sabes que para eso está el grupo, para poder platicar. Jesse, bendiciones para todos por aquí. Gracias, Jesse. Siempre te veo en YouTube. Pues, déjanos ahí tu like, tu comentario y compártelo. Ya por ahí me dijeron que hago frases de YouTuber. Dale like, activa la campanita, deja tu comentario y comparte el video con alguien más. La intención es esa. La intención es que la gente pueda estudiar la Biblia como tú y yo y pueda entender las cosas como, como el autor estaba pensando, como el autor estaba deseando, como el autor estaba viviendo en su momento lo que estaba escribiendo. Hermanos, Dios me les bendiga bastante, que sea lo que resta de la semana, que sea una semana de bendición para todos ustedes. Recuerden el domingo resistir a su iglesia, no se hagan los dormilones, no se hagan que la Virgen les habla y vayan a sus iglesias el próximo domingo. ¿Sale? Nos vemos aquí el próximo jueves. Seguimos platicando por ahí por el grupo de WhatsApp. Saben que los quiero y los quiero ver en el cielo. Chao, cuídense.